no tiene resultados? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué su vida está como está? Yo a los 25 años estuve hospitalizada con una crisis. Esa persona nunca más salió de cirugía. Yo no me quiero morir. Para mí fue todo o nada. Tú haces que las cosas se den. Ya no estás a la expectativa de los demás. Ya no vives del qué dirán. Ya no vives de que si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, sino que algo que yo, después de haberme permitido trabajar tan profundamente en esto, es que se hace porque se hace. Ya no hay más, no hay excusas. Y ya no hay techo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este episodio. Hoy tengo una persona especial, pues la conocí justo el año pasado. Pude organizar un evento de taller de metas 2025 donde me cambió la vida totalmente. La verdad que admiro a esta persona. Quiero darle la bienvenida. Es muy especial, Tania. Bienvenidos a este episodio de Si lo quieres, lo tienes. ¿Qué tal, Lori? Agradecida por el espacio, por la invitación y pues sin lugar a duda yo feliz y encantada de estar en este podcast. Si lo quieres, lo tienes. Ha sido un reto, todo un proceso, pero estamos aquí. El hecho de grabar y compartir más información y poder ayudar a más personas, porque así como un día pude compartirte todo lo que yo me había permitido aprender, es justo y necesario que muchas personas también se permitan conocer más allá, porque muchas veces no se conocen a sí mismos y no saben lo grandioso o lo grandiosa y las grandes habilidades que tienen las personas. Gracias, Lori. La verdad que yo he aprendido muchísimo y siempre, pues como muchos, queremos tener el éxito, queremos lograr grandes cosas, pero no puedes lograr, o tal vez no vas a escalar tanto si es que no cambias de raíz, si es que no cambias desde el interior. Y eso pues yo no lo sabía y justo pues el año pasado pues me di cuenta de esto y agradezco, Tania, porque gracias a ti me abrí a este mundo y empecé a capacitarme en diferentes retiros, eventos, conferencias, y gracias a ti también pudimos conocer personalmente al doctor Montoy, que hoy pues es nuestro mentor. Gracias, Tania, de verdad infinitas gracias. Así que pues vamos a conocer su historia. Me sorprende que estás pues sin descanso, estás evento en Arequipa, te veo en Lima, te veo en Cusco, hasta te veo fuera del país. ¿Quién ha sido Tania antes después de verte crecer, antes de sacar pues tu primer libro? ¿Quién ha sido Tania? Uy, Lori, sin lugar a duda esa pregunta es muy profunda para mí, porque Tania hace unos años atrás era una persona, una mujer con miedos, con inseguridades, con carencias, con vacíos emocionales, donde se cuestionaba mucho el porqué de las cosas, por qué no tiene resultados, por qué no avanza, por qué su vida está como está. Y muchísimas veces pasa eso, que nosotras nos preguntamos por qué y por qué y por qué. Yo era una mujer así, no estaba bien económicamente, tenía sí carreras profesionales, pero no estaba bien a nivel personal conmigo misma. Y algo muy profundo es que tampoco sabía de cuánto uno tenía que permitirse trabajar el ser. Y más iba persiguiendo el tener, desde una carencia, desde un vacío, buscaba crecer. Y no era consciente de las heridas que yo tenía y los vacíos emocionales que yo tenía. Y pues me encontraba completamente frustrada, estancada, sin resultados. Eso me hizo caer a mí en ansiedad, en depresión y el constantemente cuestionarme por qué no tengo los resultados que yo quiero en mi vida. Si me esfuerzo, si estoy estudiando, ¿y por qué no estoy avanzando? Y así era Tania hace unos años atrás, con muchos vacíos, con muchos porqués y sin resultados. Tania mía, yo veo que has tenido una carrera, eres abogada, doctorada, y veo muchas personas también que pasan por lo mismo, no se esfuerzan tanto, pero ¿qué tuvo que pasar en tu caso? O sea, ¿cuál fue lo más bajo, o qué te hizo dar cuenta para de una vez pues decir, basta, tengo que cambiar? Algo que a mí me desafió profundamente y dijo, ya basta de sobrevivir y aprende a vivir, fue el hecho, Lori, de que yo a los 25 años estuve hospitalizada con una crisis. Los doctores en específico no sabían qué es lo que yo tenía. Es como que tenía algo
que por más que investigaban, era como que un resultado negativo, negativo, negativo a todos los exámenes, pero estaba muy mal. Estaban esperando el hecho de intervenirme en la clínica y pues yo no sabía que tenía ansiedad, yo no sabía que tenía depresión, y lo que me marcó estar en ese lugar fue justamente una compañera de cama. Estar ahí me decía: Tania, vamos, dale, lucha, tú vas a salir de esto. Pero mis ganas de vivir, la verdad, eran tan pocas que me dijo: mira, Tania, yo voy a ir dentro a cirugía y salgo, y tú eres la siguiente y dale, no estés así. Y yo solamente decía: ¿por qué? Y encima estoy mal y estoy esto, y todo era queja. Y lo que más me marcó en ese momento es que esa persona nunca más salió de cirugía. Murió. Y yo era la siguiente que estaba esperando un diagnóstico. Y los doctores decían: hay que intervenirla porque está mal. Pero faltaba el diagnóstico. Yo era la siguiente en ingresar y yo vi a mi compañera de cama morir y dije: yo no me quiero morir. Tengo 25 años y yo no me quiero morir. Y fue en ese momento, Lori, que yo le dije a Dios, a la vida: dame una oportunidad para vivir, porque todo este tiempo estuve en sobrevivencia. Todo este tiempo me pasé en queja y estoy aquí. Dios, dame una oportunidad para cambiar mi vida. Y creo que en ese momento todo cambió, porque ya decidí vivir. Después de ver morir a esa persona, decidí yo vivir. Y eso fue el cambio total para mí. Eso hizo que yo buscara ayuda y el entender por qué mi vida estaba como estaba. Wow, Tania, Dios te dio una oportunidad más. Así es. Muchas personas a veces llegamos a ese punto, pues, de tal vez lo más bajo, donde ya piensas que ya no hay otra salida y solamente tienes dos decisiones ahí, ¿no? Te quedas ahí, te rindes, ya pues hasta aquí llegó el fin, o pues te das esa oportunidad pues de volver a renacer, a reconstruirte. Así que, wow, Tania, te admiro. Y luego, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Cómo así pues empezaste a ver este tema de la sanación o el tema de la mentalidad de las creencias o de reconstruirte nuevamente? Uy, Lori, para mí caer en el hospital fue lo peor. Fue lo peor porque yo estuve por 7 años con mi madre enferma, con un diagnóstico y sin ver mejoras. Y lo que yo más odiaba era el hospital. Y cuando yo fui ingresada de emergencia, yo decía: otra vez aquí, Dios, ¿por qué? Yo ya no creía en la medicina. O sea, no pudieron hacer muchas cosas con mi madre. Y yo busqué formas y maneras de cómo salir de esa situación. Y eso me hizo buscar más allá. Y ese más allá justamente fue encontrar a César. A César Montoy lo encontré después de 2 años en un evento donde hablaba bastante del ser. Hablaba bastante de las heridas emocionales. Hablaba bastante del mejorar y del autoconocerte. Y yo me permití escucharlo en ese momento y yo dije: todo lo que esta persona está hablando es lo que me pasa a mí. Y ahí fue como que Dios me mandó una señal, era justo ahí. Y yo me aferré a esta persona, porque en ese momento encontré la respuesta al porqué de muchas cosas. Y ahí entendí que yo tenía las 5 heridas de la infancia, que yo tenía vacíos emocionales, que yo tenía muchas creencias limitantes. Y yo entendí por qué estaba pasando ansiedad y depresión en ese entonces. Y busqué, me metí tanto en ese aspecto y me permití sanar mi abandono, me permití sanar mi rechazo, me permití sanar la humillación, la traición y la injusticia que yo había pasado a lo largo de mi vida. Ahí entendí por qué me costaba tanto confiar en las personas, por qué yo era como era, o sea, por qué Tania Romero se había construido una máscara, se mostraba ante las personas firme, dura, que sí puede hacerlo, que sí puede lograrlo. Lori, te comparto yo que yo estudié 2 carreras de manera simultánea. Yo estudié contabilidad
y abogacía de manera simultánea y yo decía, tengo que seguir. Yo estoy pasando, mi madre estaba mal por más de 7 años, pero yo decía, tengo que salir porque para mí era la única forma de crecer. Eso es lo que yo tenía y eso es lo que yo pensaba. Y cada situación fuerte que yo pasaba en mi vida, yo solamente me aguantaba. Y yo no pensé que todas esas emociones se habían cargado tanto en mi vida. Y cuánto daño a la larga esto me estaban haciendo. No era consciente. Pero desde que conocí todo este mundo del desarrollo personal, del autoconocerte y ver las carencias que tienes, desde ahí es como que encontré la respuesta a todos los vacíos que yo tenía. Y desde ahí me permití sanar de manera profunda y ahí fue donde empezó mi cambio. Ahí fue donde empezó ese, como quien dice en mi libro, ¿no? El milagro a lo que tanto yo buscaba. Wow, Tania, la verdad que a veces no, para todos no es tan fácil, ¿no? Uno me imagino que tiene que buscar. ¿Cómo así? O sea, buscaste, o sea, ¿cómo así que te topaste en ese evento para poder conocer? Porque yo creo que no ha sido fácil, ¿no? O alguien te recomendó, o es que ya te dedicabas tal vez más antes a ir a conferencias. O sea, ¿cómo así llegaste a conocer este tema, ¿no? Y sobre todo conocer al doctor, ¿no? Porque yo creo que has buscado, ¿no? Buscar, o sea, ¿quién me ayuda? Porque a veces cuando uno pasa por esa etapa crítica, que también en mi momento yo pasé, quería pues alguien que me ayudara, ¿no? Tal vez un psicólogo, un coach, alguien, porque a veces hasta me costaba a mí, en mi caso, no contar a mis familiares, porque problemas todos los tenemos, ¿no? Pero ¿cómo así, no? ¿Cómo así sabías que él te podría ayudar? O sea, ¿cómo llegaste a eso? Porque sé que muchas personas también están pasando por lo mismo, pero no saben con quién voy, ¿no? O sea, ¿a qué tipo de capacitaciones tengo que ir para que me puedan ayudar eso que uno está sintiendo, ¿no? Tal vez ese problema, ¿no? que están pasando. Mira, te comparto de que cuando yo conocí a César, yo iba a capacitaciones de bienes raíces. Es más, yo estoy, y en ese entonces estaba en el mundo de los bienes raíces. Y buscaba constantemente el mejorar, aprender más de bienes raíces, capacitarme más. Y ahí conocí en un evento, en una presentación a César. Ahí fue donde dije, esta persona a mí me va a cambiar la vida. Porque ahí él hablaba de todos los vacíos que yo tenía. Es más, te comparto de que cuando él hablaba, yo lo veía tan grande a César, o sea, tan grande, veía un hombre fuerte, seguro, decidido, cada palabra que lo expresaba con determinación, con esa seguridad, y yo decía, wow, yo me quedé ahí asombrada. Y yo era una persona con miedos, con inseguridades, con carencias, que quería crecer, sí, que tenía todas las ganas de hacerlo, sí, pero en el fondo tenía miedos, en el fondo tenía vacíos, tenía heridas, un montón de cosas. Y yo vi una persona y yo dije, es esta persona que me va a ayudar a mí, porque él tiene todo lo que yo quiero. Él tiene seguridad, él tiene confianza, él tiene certeza en cada palabra que expresa. Y ahí yo me permití conocerlo. Ahí yo tomé la decisión de ir a uno de sus entrenamientos. Y te compartiré y te diré de que en su momento sí lo dudé. No fue fácil, porque hay algo que el ser humano está acostumbrado, es vivir mal, se vuelve en algo normal. Te acostumbras a estar en esa situación. Yo me acostumbré y también me cuestioné. Fue una decisión también al principio un poco dura, porque era la inversión que tú tenías que hacer y no era poco. No era poco. Y para la edad que tenía, para el nivel de conciencia que tenía, para mí fue todo o nada. Para mí fue ese cambio total en mi vida. Era como que apuesto todo por el todo, pero si apuesto, yo sé que me voy a quedar sin nada porque era todo lo que tenía. Pero era tanto las ganas de salir de ahí que hicieron que tome esa decisión. Bueno, mira, justo me hiciste recordar aquellas épocas. Bueno,
en el 2020, para ser más exacto, cuando yo escuchaba del doctor, porque yo sí lo escuchaba por las redes sociales, ¿no? Pero justo llegó aquí a Tacna en esas fechas para hacer un taller gratuito. Y yo pues me fui, ¿no? Pero tú sabes que el gratuito pues solamente te da pues ciertas pinceladas, no te da toda la información. Y nos invitó pues para un retiro, ¿no? En su momento costaba $700, pues para mí en ese momento pues era un dineral, o sea, era algo inaccesible. Yo justo fui a sanar ese día, quería desahogarme, porque tenía un dolor muy profundo en esas fechas que estaba pasando y quería sanar esa serie, quería sacarlo, porque durante años lo tenía acumulado ahí, pero no pude, por ese mismo tema que comentas, ¿no? El costo, ¿no? Y me quedé ahí. Y justo recién el año pasado me di la oportunidad, pues no, ya en estas fechas pues ya cuento con disponibilidad para pagar este tipo de cursos y ya pude pagar. Pues yo misma me sorprendo, ¿no? Porque es verdad, no son pues baratas, ¿no? Pues te cuestan, está pues más de 2.000, la doble, la triple, ¿no? Es mucha inversión, pero me di cuenta pues que también vale la pena, ¿no? Vale la pena si es que haces el esfuerzo. En tu caso, ¿cómo fue que pagaste tu primera asesoría de este tema o capacitación? Lo primero, Lori, te compartiré que para yo ir a ese evento, yo pagué la entrada $300. Pero para mí, para ir a ese evento, que yo fui en ese entonces cuando lo trajeron en un evento corporativo, ¿qué es lo que sucedió? Para mí fue pagar como que bastante. Fue pagar y dudar, pero al final lo hice. Pero cuando él se presentó, es como cuando dicen, ¿no? El maestro llega cuando el alumno está preparado. Y yo en ese momento estaba ya había pasado muchas cosas. Sí dudaba, sí tenía miedo, pero esa fue la primera vez que yo lo vi. Pero también fue en el momento que yo dije, voy a cambiar mi vida, porque si yo no lo hago, nadie más lo va a poder hacer. Y yo conseguí el dinero, me presté, me endeudé, pero yo dije, yo voy a tomar el control de mi vida. Voy a dejar de sobrevivir para vivir una vida con propósito. No lo tenía así tan claro con estas palabras contundentes que te comparto, pero sí algo que tenía claro. Yo no quería seguir ahí como estaba. Ya no quería más, porque algo que siempre yo he manejado es el hecho de cuestionarme qué tipo de vida quieres tú tener. Y desde muy pequeña, desde siempre me he cuestionado de que hoy puedo estar pasando yo esto, pero mañana tiene que ser mejor. Y eso siempre me lo repetía constantemente yo. Me lo hablaba constantemente. Y para la edad que tenía en ese entonces, para mí la mejor manera de salir adelante era estudiando, porque eso es lo que yo sabía, lo que yo entendía o lo que te compartían. Por eso es que yo estudiaba una carrera, otra carrera, trabajaba, metía especializaciones, maestrías, porque para mí en ese entonces era como que una fuente, una forma de salir adelante. Y no había excusas del que no puedo, no. Para mí no había tiempo de descanso. Para mí era trabajar, estudiar y trabajar y esforzarte, porque tenías que hacerlo. Si quieres crecer, tienes que esforzarte. Eso es lo que me instauraron mis padres. Wow. ¿Qué le dirías a las personas que les cuesta? O sea, saben del tema, ya han escuchado de este tema de la sanación, saben que si es que invierten pueden cambiar su vida, pero no se atreven a invertir porque cuesta capacitarte, cuesta invertir en tu mentalidad. ¿Qué les dirías a las personas que todavía no se atreven a soltar para invertir en sus capacitaciones? Hay algo profundo que yo aprendí, ¿no? Tú quieres hacer grandes cambios, quieres tener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, cosas que nadie más se atreven a hacer, cosas que hasta en un momento dudas de hacerlas, sí, pero yo entendí de que si tú no te esfuerzas, nadie lo va a hacer por ti. Si tú no haces cosas diferentes, no esperes tener resultados diferentes. No hay forma, no hay manera. Y tú tienes que dar el 1000% por ti. Sé que cuesta, sé que es difícil, sé que muchas veces uno mismo duda de sí mismo.
muchas veces piensa que no va a poder, muchas veces piensa que es complicado, pero yo, después de haberme permitido trabajar tanto en mí profundamente, Lori, yo llegué a un nivel de entendimiento y lo marqué tanto en mí, que es un mensaje claro de que Dios quiere lo que tú quieres para ti. ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? Eso es lo que quiere Dios. Y cuando lo llegué a entender tan profundamente, hace poco sí, pero yo me repetía algo cuando yo estuve en esa clínica internada de emergencias. Yo quiero vivir. Y lo dije claro, yo no dije, Diosito, por favor, dame una oportunidad, esta vez sí, no. Yo dije, quiero vivir, dame una oportunidad. Y ahí, después de haber pasado por todo este proceso, Lori, y haber llegado a este nivel de entendimiento de que Dios quiere lo que tú quieres para ti, me di cuenta lo valiente que fui cuando estuve en el hospital. Y cómo en ese momento Dios siempre estuvo conmigo. Pero era más fácil estar en un estado de victimización, de queja, porque Pero después de haber pasado el valle de la muerte y entender todo el proceso, llegué a esa conclusión de que Dios quiere lo que tú quieres para ti. Si tú quieres crecer, si tú quieres avanzar, si tú quieres tener grandes resultados, quieres transformar tu vida, la única responsable o el único responsable eres tú. No va a haber nadie que tome y te diga, te tiendo la mano, yo te ayudo. Eres tú que tiene que agarrarse con la otra mano y jalarse y avanzar. Y no es fácil, sí, pero no es imposible. No es imposible. Y uno de mis entrenamientos al cual yo participé era un costo elevado para mí. Después de haber pagado en los primeros cursos, para mí era fuerte, muy elevado. Nunca lo hubiese pensado pagar en ese entonces. Pero yo tenía algo claro. Tenía la certeza, la seguridad y la convicción de que eso me iba a ayudar. Y de todo ese costo, que no voy a mencionar cuánto es, solo tenía, imagínense, el 5%. Y yo me acuerdo que le dije a César, toma, yo te estoy haciendo el pago inicial. Yo tenía certeza de lo que yo iba a estar en ese retiro, pero no sabía cómo. Pero yo tenía esa convicción de que ahí íbamos a estar con mi esposo. Y en ese momento, y César me dijo, ¿segura? Sí. Y hay algo, Lori, a todos mis amigos de ese entonces, yo les dije, tenemos que estar en ese retiro porque eso nos va a cambiar la vida. Y muchos dudaron, muchos se cuestionaron, muchos dijeron, no, es muy caro, es difícil, no sé, déjame verlo. Yo decía, ¿y tú, Tania, cómo vas? Yo voy a estar, le dije, yo tengo que estar. No sé cómo, pero yo voy a estar ahí. ¿Y qué es lo que pasó, Lori? Que estuve ahí, que lo hice. Conseguí el dinero que fue para mí en ese entonces, de repente ya era difícil o no sé, pero cuando tú dices que vas a hacer algo y te propones y tienes fe, certeza, compromiso y seguridad, sucede. Te alineas a lo que tú quieres. Y por eso para mí fundamentalmente algo que yo les puedo compartir es de que tú creas en ti. Creas en ti. Y cuando tú llegas a creer en ti, logras todo lo que te propones en la vida. Wow, Tania, justo recordé esos momentos cuando también me pasaba lo mismo. A veces, pues, cuando te dan el precio, pues lo ves como caro, ¿no? Pero cuando tienes esa mentalidad, cuando ya crees en ti, pues ya no hay caro, ya no hay imposibles. Pero hay personas, pues, a veces que, pues, de taquitos lo eliminan y dicen, bueno, esto no es para mí. Desde ahí creo que vienen las creencias limitantes, ¿no? Y cuando uno pues simplemente da el paso de decir, pues esto es para mí, yo voy a pesar del precio, porque pues los precios son, pues, creo que es complicado mencionarlo acá, pero pues son en dólares, ¿no? Es en dólares y muchas veces uno te endeudas, pero no importa, vale la pena, ¿no? Hablaste de las creencias limitantes. ¿En qué te perjudica en tu vida o en qué aspectos te puede pues, afectar en tu vida diaria
a un ser humano, ¿no? Uy, las creencias limitantes son el enemigo más grande que puedes tener instaurado dentro de ti. Porque nosotros, dentro de nosotros, tenemos dos identidades, que es el crítico interno y el entrenador interno. Y parte de las creencias que están programadas, más alimentamos a ese crítico. Y el crítico dice, no puedes, no lo vas a lograr, ni que el dinero cayera desde el árbol. O sea, qué cosas, qué programaciones negativas desde muy pequeño tenemos en nuestra mente y nos han instaurado. ¿Qué creencias tenemos? Y eso hace que muchísimas veces el ser humano, o sea, se vea que no es merecedor, que no tiene ese valor, que no lo va a lograr, que duda muchísimas veces. Y por ejemplo, yo trabajo en ese aspecto bastante y veo a muchas personas, por ejemplo, quieren emprender, pero lo primero que se dicen a sí mismos es, ¿y si fracaso? ¿Y si no lo logro? ¿Se van a burlar de mí? ¿Y si lo pierdo todo? Miedo, ¿no? Y ese miedo muchísimas veces hace de que las personas no tomen grandes oportunidades en su vida y vayan postergando, postergando y postergando. Y todo por las creencias instauradas, por la falta de merecimiento. Y eso hace que en el proceso también la persona se autosabotee, la persona procrastine. Entonces, el trabajar las creencias y tomar conciencia de que tienes creencias limitantes va a hacer que tú cambies por completo. Y por eso es que, por ejemplo, yo trabajé tanto en este aspecto de las creencias y antes tenía un techo mental. Ese techo era como que yo, profesional, decía, me veía, no sé, trabajando en una entidad pública, que ya estuviese ahí, que ascienda, ¿no? Que ya esté con un sueldo, con un horario, y era crecer hasta un cierto límite. Eso era el tope o el techo mental que yo tenía. Después de yo haber permitido trabajar en esos aspectos, reprogramar mi mente, y que es un aspecto fundamental, es el hecho de que ya no hay un techo mental, ya no hay un límite, ya no hay como que el no puedo, ya no hay de que ¿qué voy a hacer? Te comparto que, por ejemplo, después de haber trabajado en esto, el año pasado hicimos un evento. Nos retamos junto a mi equipo, a mi esposo, a hacer un evento. Y pues en el proceso, tú sabes, hay muchas situaciones que se presentan. Pero como ya no hay este techo mental de qué voy a hacer, cómo se va a hacer, cómo se va a dar, ¿no? Tú haces que las cosas sucedan. Tú haces que las cosas se den. Ya no estás a la expectativa de los demás, ya no vives del qué dirán, ya no vives de que si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, sino que algo que yo, después de haberme permitido trabajar tan profundamente en esto, es que se hace porque se hace. Ya no hay más, no hay excusas. No hay excusas. No hay creencias, no hay autosabotaje. Y ya no hay techo. Wow, qué importante sanar entonces. Mira, justo también recordando, ¿no? Esas etapas, por ejemplo, hablando del dinero, ¿no? Yo cuando pues quería comprar algo, ya sea un curso, un evento, un libro, pues antes era carísimo, ¿no? Hablamos de 1.000 soles. 1.000 soles para mí era pues un dineral. Cuando yo compré mi primer terreno, por ejemplo, 10.000 soles necesitaba, digamos. Y 10.000 soles pues para mí era pues como $100.000. Ahora lo veo así, ¿no? Como $100.000. Pero a medida que te vas preparando, a medida que vas cambiando tus creencias limitantes, te vas dando cuenta de que pues tu termostato financiero cambia, ¿no? Entonces yo creo que también eso va a depender mucho, y también me di cuenta pues de las creencias que yo tenía, ¿no? A veces no puedo, muchas veces inclusive las mismas personas con las que convives, puede ser la pareja, puede ser los amigos, es muy importante con quienes te rodeas, ¿no? Bastante. Y de ahí me di cuenta, ¿no? Desde que empecé a capacitarme, a asistir pues a este tipo de eventos donde pues te ayudan a tu desarrollo personal, y sobre todo pues con Tania, sobre todo el año pasado justamente pues abrí más mi mente, ¿no? Y empecé a enfocarme más en mí, y no solamente pues en un área, porque yo estaba pues acostumbrada a enfocarme solamente crecer dinero, 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 porque eso a veces piensa que pues uno lo soluciona todo, ¿no? Pero Exacto. también existen otras áreas que yo no sabía. Mira, justo el año pasado recién me di cuenta, ¿no? El tema de la salud, la familia. A veces te enfocas solamente en trabajar y trabajar y te estás poniendo en riesgo tu salud,
tal vez tu familia, si es que tienes hijos, tantas cosas, ¿no? Háblanos, Tania, ¿qué tan importantes son las áreas de la vida? Y pues escucho bastante del equilibrio, ¿no? ¿Cómo podemos llevar en equilibrio nuestra vida? Tenemos nosotros 10 áreas de la vida, Loli. Y muchísimas veces a lo largo de todo esto nosotros nos enfocamos 1, 2 o 3 áreas y descuidamos las otras 7 áreas. Esto se le llama la rueda de la vida, ¿no? Por ejemplo, nos enfocamos a nivel proyectos, a nivel dinero y a nivel conocimiento. Pero nos olvidamos de la salud, nos olvidamos de la familia, del lado espiritual. En pareja, en el área de la pareja, que es tan importante. Nos olvidamos del desarrollo personal de nosotros mismos, que somos los pilares fundamentales de toda cosa que queramos hacer en nuestra vida. Porque si nosotros no estamos bien, ¿cómo van a andar nuestros proyectos? Si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, ¿cómo estamos en pareja? Si tú no estás bien contigo, Lori, ¿cómo vas a estar en tu salud? Si tú no estás bien contigo, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque cuando todo va bien, claro, todo es estupendo. Cuando tu salud está marchando bien, todo es estupendo. Pero cuando no tienes salud, cuando no tienes a Dios presente, ¿qué es lo primero que pierdes en el camino? La fe, la certeza, la seguridad. Y empiezas a dudar de todo lo que tú quieres hacer. Y cuando tú dudas de lo que quieres hacer, ¿qué es lo que pasa? Vienen los miedos. Y cada proyecto, cada crecimiento que tú quieres hacer, empiezas a autosabotearte. Por eso para mí es fundamental trabajar en equilibrio con las 10 áreas de la vida. Porque si tú trabajas, esa rueda va a estar equilibrada y como es una rueda va a avanzar, va a seguir. Pero imagínate que tú estés mal en familia, pero tengas dinero. O tengas el dinero y estés mal en pareja. O estés bien, por ejemplo, no sé, a nivel familiar, pero no tengas dinero. O tengas, por ejemplo, el dinero y estés mal en salud. Wow. Mira, justo lo que comentas, pues normalmente nos pasa, ¿no? Me pasa a mí, yo recién estoy dándome cuenta de estos temas y, por ejemplo, comentas de Dios, ¿no? De Dios a veces yo creo en Dios, pero no siempre lo tenía presente, ¿no? Cuando lo tengo presente o cuando lo menciono, cuando se me presentan problemas, cuando se me presentan retos, recién te acuerdas de Dios. Entonces, y así, y en las demás áreas peor, pues de mi salud ni hablar, pues no cuidaba de mi salud, entonces, sí, como que... Hay algo profundo con lo que haces hincapié a eso, ¿no? Nos recordamos de Dios o hablamos de Dios en tiempos difíciles. O pedimos el ser humano está acostumbrado a hablar de Dios desde una carencia, desde una necesidad, desde que algo me está pasando mal o alguna situación, un contexto negativo me está pasando en mi vida y me acuerdo de Dios y digo, Dios, por favor, ayúdame. Y nos olvidamos de Dios y no sabemos ser agradecidos en tiempos buenos y no sabemos ser agradecidos en tiempos malos. Solo sabemos pedir desde la necesidad, desde la carencia. Y tú trabajar en estas 10 áreas, Lori, hace que tú puedas tener un equilibrio. Yo entendí que si tú tienes a Dios presente dentro de ti, construyes tu fe, tu seguridad, tu certeza. Y si Dios está contigo, el entusiasmo está contigo. Y si dentro de ti tienes a Dios, el entusiasmo está contigo, ¿quién contra ti? Habrá personas que te critiquen, habrá personas que te señalen, que te juzguen, que te digan no lo vas a lograr, no eres suficiente o estás mal, pero tienes a Dios. Porque al ser humano, Lori, le agrada que si es que tú estés a su mismo nivel o estés por debajo de ellos, todo está bien. Pero cuando tú empiezas a crecer, lo primero que aparece en el proceso son personas que juzgan, que señalan, que critican y empiezan a observar todo lo negativo o empiezan a cuestionar. Y hay algo, ¿no? Que las personas no tienen a Dios presente. Y si tú no tienes a Dios presente, das lo que tú tienes.
que es la envidia, el egoísmo, y empiezas a observar lo negativo. Pero si tú tienes a Dios dentro de ti, tienes certeza, tienes seguridad, tienes fe y tienes resiliencia a cada paso que das y entiendes que el crecimiento es parte de los retos y desafíos y aprendes a vivir en gratitud en tu vida, cambia absolutamente todo. Yo aprendí en todo esto a bendecir el crecimiento. Sí. Por eso es que a mí me hace feliz cada espacio que comparto. Me hace feliz a cada persona que me permito ayudar. Y hay algo, Lori, que yo puedo destacar bastante en ti, es ese esfuerzo. Ese esfuerzo que tú has hecho a lo largo. Cuando yo te conocí a ti en el entrenamiento en Metas, que fue el año pasado, yo decía, wow, qué mujer tan valiente. Has sido muy valiente para pasar cada reto, cada adversidad y nunca haberte detenido. Has persistido a pesar de cada situación y yo sé que no ha sido fácil. Y yo te admiro bastante por tu proceso, por lo valiente que has sido, por lo determinada que fuiste, porque no ha sido fácil. Gracias, Tania. No ha sido fácil, Lori, pero estás aquí y lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien y yo te admiro. Y hay algo que yo entendí en cada paso, en cada situación que pasé, que viví, es que si tú quieres crecer, si tú quieres avanzar, si tú quieres tener resultados, Lori, tú tienes que bendecir el crecimiento de otra persona. Porque si tú no estás dispuesto o eres incapaz de bendecir el crecimiento de otra persona, ¿cómo pretendes crecer? Porque recuerda, tú das lo que tienes. Y si tú no bendices el crecimiento de cada persona que sí ha esforzado y lo único que haces es criticar, no esperes tener resultados. Wow, la verdad que no me voy a cansar de decir de que ahora veo la vida de otra manera. Yo he crecido, no lo voy a negar, siempre quise crecer, tener más dinero, y lo hacía desde la escasez también, ¿no? Porque ya estaba cansada de la pobreza. He trabajado, siempre le comento ahora, porque antes no me gustaba comentar mi historia, no me gustaba comentar mis fracasos. Pero ahora ya no tengo problemas de comentarlo desde el año pasado, cuando justo conversé contigo, ¿no? La primera vez que ya, Lori, ¿qué te pasó? ¿O cuál fue el dolor más triste que tuviste? Ya empecé a llorar, ¿no? Sí recuerdo, ¿no? Ahora, no, obviamente no es de la noche a la mañana el cambio, es todo un proceso, pero la verdad que recomiendo que puedan trabajar a cambiar esas creencias limitantes, a sanar las heridas, porque yo he fracasado en muchos aspectos de mi vida, ¿no? Claro, en el negocio me fue bien, ¿no? Pero en pareja yo tenía una relación de 8 años, entonces, cuando pues fracasé, pues quería tirarlo todo, ¿no? Dije, pues esto no es para mí. Pero a pesar de eso, pues sigo de pie, ¿no? A pesar de que también perdí a mi madre, sigo de pie y pues digo, no me valoro lo suficiente. Lori, eres fuerte, ¿no? Has sido capaz de superar tantos retos, pues puedes más. Y imagínate superando, pues, trabajando las heridas, cambiando las creencias, porque a pesar de eso lo hice. Y ahora pues mucho más, ¿no? Siendo ya más consciente, ya teniendo a Dios presente, porque pues a Dios, siempre me quejaba de Dios. ¿Por qué se me presenta? Porque a veces cuando tú pides o cuando tú quieres lograr algo, manifiestas algo, Dios te lo da. Pero te lo da a través de retos, te lo da a través de problemas. Y a veces uno dice, pues, no, ¿por qué me pasa esto? No, pero Dios te está poniendo esos retos. ¿Y todo para qué? Para que uno pues, pueda ser mucho más fuerte. Y yo recién me doy cuenta de todo esto y ahora agradezco a todo lo que me pasó, agradezco a mi infancia, agradezco pues a mi papá también que no estuvo ahí. Porque en un principio pues tenía, no quería verla a mi papá, ¿no? Y pues el año pasado pues tuve la oportunidad cuando participé en un retiro con nuestro maestro y jamás pensé enfrentar a mi padre teniéndolo aquí presente, o sea, frente de mí. Siempre en mi mente, ¿no? Decía, ¿por qué mi papá se fue? ¿Por qué me abandonó? Él tiene otra familia. Y me quejaba, lo odiaba yo prácticamente, ¿no? Y el año pasado, pues el doctor nos dice, ¿no? Inviten a su familia, a tus hijos, la persona más cercana que actualmente, tengo es mi hermana y mi papá, y los senté aquí frente a mí. Y se los dije toda esa rabia, esa ira que sentía,
pues lo solté. Se lo dije, no estuviste presente aquí cuando mi mamá no estuvo, o sea, todo, absolutamente se lo descargué a mi padre. Y si es que mi papá lo ve este video, pues no me va a dejar mentir. Y mi papá se puso a llorar, ¿no? Porque nunca la había enfrentado de esa manera. Y pues me explicó también por qué la había actuado de esa manera. Y también aprendí a entenderlo él, porque también pues todos tienen una infancia, ¿no? Todos tenemos una historia detrás. Y ahora pues ya no lo juzgo, ¿no? Ya simplemente acepté cómo es. Y pues veo que me ha ayudado bastante, he descargado pues esa mochila que tenía cargada durante años, ¿no? Entonces, wow, y sigo en ese proceso, así que Tania, no voy a cansarme de decírtelo, gracias. Y recomendar pues, ¿no? De que puedan darse esa oportunidad de sanar, de trabajar sus heridas, porque creo que afecta bastante en tu vida. Y si quieres tener éxito, si quieres tener pues sueños grandes, mucho más aún, ¿no? Así es, Lori, y algo que yo me puedo permitir compartir en este proceso es que si tú quieres tener grandes resultados, tienes que trabajar en ti. Tienes que trabajar en los vacíos internos que tú tienes, porque la vida cambia en base a las decisiones que tú tomas. Tú no tuviste la decisión de repente de estar donde estuviste, donde naciste, con la historia que tuviste que pasar. De repente cuando uno fue pequeño, pequeña, pasó muchas situaciones, pero tú sí tienes la decisión ahora de qué vida quieres llevar, qué resultados quieres tener, qué cambios quieres tener, qué tipo de persona tú quieres ser. Una persona con odio, con resentimiento, con rencor, con el por qué y por qué y por qué, y buscándole el sin pies a cada situación, o una persona con resiliencia, una persona que aprendió a perdonarse y a perdonar, una persona que tiene a Dios presente. Y yo decidí y tomé la decisión de cambiar mi dolor por oro. Y para mí mi libro, Lori, es eso justamente. Mi libro es la transformación de todo el dolor que yo cargaba, de toda la tristeza, toda la rabia, toda la ira, Lori, que tenía contra mis padres, contra el mundo, porque me cuestionaba muchísimas veces el por qué. No hallaba respuestas, pero cuando me permití ser consciente y hacerme responsable de mi vida, así como la alquimia dice, puedes transformar lo negativo en positivo, eso es lo que yo hice en mi vida. Dejé el dolor, trabajé tan profundamente en ello, no fue fácil. El hacerte responsable de tu vida solamente es para personas valientes, para personas que realmente se toman su vida en serio, Lori. Y algo que yo trabajo y entiendo profundamente es que vida tienes una, no tienes 2, 3, 4, estupendo sería como tener 7 vidas, ¿no? Y tener muchas oportunidades, pero tú tienes la oportunidad en cada situación, cada reto, cada conflicto que tú pases, tú tienes la decisión, qué actitud tú quieres tener frente a cada reto y cada desafío que te presenta la vida. ¿Qué le dices tú a la vida? ¿Cuál es la actitud con la que tú enfrentas esa situación? Y eso te hace diferente, eso te hace único. Y eso es lo que yo hice con mi libro. Llegué al entendimiento profundo de que Dios quiere lo que tú quieres para ti. ¿Y qué es lo que tú quieres en la vida? Y para mí fue tener fe, fue tener compromiso y tener resiliencia. Eso para mí son los 3 pilares fundamentales para que tú te permitas ser una persona que tiene a Dios presente, eres una persona que tenga metas, tenga objetivos, tenga una visión, un propósito más allá de todo lo que tú quieres. Yo en la actualidad he aprendido muchísimas cosas, Tania. Se puede perder dinero,
podemos perder tal vez una pareja, podemos perder en el negocio, nos puede ir mal pues en nuestras finanzas, tal vez pues nuestra pareja, ¿no? Que lo vuelvo a comentar, tal vez en la salud, tantas cosas, pero lo que no se puede perder es esa capacidad de volver a reconstruirte. Creo que y eso pues es siempre teniendo a Dios presente, sobre todo teniendo fe y certeza. Y justo como dice tu libro, ¿no? Dios quiere lo que tú quieres para ti. La verdad me encanta. Muchas veces, nuestro destino lo dejamos en manos pues a veces de las cábalas, a veces de las cartas, ¿no? Entonces yo a veces antes, aunque no lo creas, en Año Nuevo pues siempre pues pasaba con mi maleta, ojalá quiero más viaje, no quiero más dinero, ¿no? Y a veces lo hacemos simplemente por las creencias de nuestros familiares, ¿no? Pero ahora pues aprendí de que uno mismo puede decidir el destino que quieres tener, ¿no? Yo ya sé dónde quiero estar acá en 5 años, ya me veo en 10 años cómo voy a estar, o sea, eso es lo maravilloso después de sanar todo esto, de darte cuenta de que tú misma puedes ponerte tu destino, tú misma te puedes ver casada con quién, ¿no? O tener la pareja. La otra, por ejemplo, yo estoy trabajando en mi desarrollo personal y quiero pues atraer la pareja pues que tengo en mente, ¿no? Y eso ya me planifiqué también en mis metas, ¿no? El negocio que quiero tener. Ya me veo cómo va a estar Genco acá en unos 3, 4 años, 5 años. Y así, ¿no? Tú mismo tienes la capacidad de poder poner tu destino, de construir tu destino, ¿no? Eso es lo bonito, Tania, la verdad que me gusta mucho y sobre todo tu título lo dice, ¿no? Pues Dios prácticamente hace lo posible. Así es, y es llegar a ese entendimiento de que Dios quiere lo que tú tienes, Dios quiere lo que tú tienes para ti, es llegar a un entendimiento muy profundo de que si tú quieres crecer, tú quieres avanzar, puedes lograrlo cuando tú te lo propones en la vida. Pero deja de ser víctima, hazte responsable de tu vida. Tú eres, en mi libro te dicen, tú eres la respuesta a tus oraciones, que tú eres ese salvador que se va a permitir transformar su vida. Tú eres el protagonista y más allá de tu historia hay un propósito. Exacto. Hay un propósito tan grande que tú mismo puedes llegar a ser lo grande y lo grandioso que quieres en esta vida. Que era la suerte, porque muchas veces me dicen amigos, ¿no? ¡Wow, Lori, qué suerte tienes!, ¿no? Cuando a veces ven que te está yendo bien, pues la mayoría piensa que es la suerte, ¿no? La suerte. o esta frase que siempre no lo voy a olvidar, por ejemplo, algunos familiares que tengo ahí, siempre me dicen, ¿no? O desde pequeña me decían los huerfanitos, ¿no? Nunca lo voy a olvidar. ¡Wow! A los huerfanitos siempre Dios los ayuda, dice, ¿no? Entonces, pero a veces uno no sabe, ¿no? Lo que uno ha tenido que hacer para llegar a donde está, ¿no? Porque pues siempre a veces comento, ¿no? De que hemos pasado tantas cosas, hambre, carencias, has tenido que tomar riesgos, decisiones que a veces no todos están dispuestos a tomarlas, ¿no? Y pues eso, ¿no? Simplemente la decisión, yo creo, ¿no? La decisión de saber, pues, qué es lo que quieres. Tú misma construir tu propia historia. Ser el protagonista de tu historia, Lona. Tú decides qué historia quieres contar. ¿Quieres contar una historia de que ¿por qué me pasó esto? ¿O quieres contar una historia de ¿para qué me pasó esto? ¿Qué tengo yo que aprender de cada situación? Y algo que tú mencionabas y que tú hacías hincapié hace un momento, decías, hoy agradezco por el abandono que tuve. Agradezco por cada situación fuerte que pasé. Yo también llegué a ese punto de agradecer por el abandono, por el rechazo, por la humillación, por la traición, por cada evento de dolor que pasé en mi vida, porque hoy cada una de esas situaciones me hicieron ser la mujer que soy. Una mujer que se valora, una mujer que se ama, que se respeta, que se pone en primer lugar y que pone en primer lugar a Dios dentro de sí mismo. Porque entendí de que tú tienes ese poder en tu vida, pero es que tú tienes que decidir. Wow. Tania, otra pregunta que también quería aprovechar en este episodio es, pues, yo creo que a la actualidad te capacitas bastante, ¿no? Nunca paras de seguir aprendiendo porque uno nunca lo sabe todo. Sé que tu mentor principal es Dios, pero aparte de ellos, ¿quiénes son tus mentores con los que, pues, aprendes? Porque veo que pues viajas también constantemente, ¿no? ¿A quiénes sigues, no? Tal vez que nos puedas compartir aquí y que también puede ayudar a muchas personas. Sí, mira,
a las personas que me permito nutrirme cada vez más y también llegar a discernir lo bueno y lo malo de cada situación. Por ejemplo, uno de los primeros mentores fue César. Otro de los mentores que a mí me ayudó bastante a ver, visionar, fue Marta Marcilla. Y ahí ya voy. También otro de los puntos, por ejemplo, otra persona que admiro, que veo ese crecimiento, esa fortaleza, es Coral Mujeres. Marta Marcilla es esa mujer que a mí me inspira y hace que yo vea la fortaleza que tiene. Y digo, si ella pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo. Y otra persona con la que me nutro constantemente es Brian Tracy. Me he leído sus libros y también me he permitido conocerme más. Y él te habla mucho, mucho del ser. La mentalidad. La mentalidad. Y otra persona que, por ejemplo, que a mí, otro mentor tremendo que me ayuda bastante, es justamente Cash Luna. Y es un nutrirse constante. Justamente estábamos viendo con mi esposo ver el tema de, por ejemplo, las capacitaciones que tenemos con Tony Robbins también. Wow, ya se va para Tony Robbins. Nos vamos ya. Y una mujer que yo admiro bastante es Elena Cardón. Su forma, es como que tú vas modelando ciertos aspectos que tienes que tomar también. Es ir construyéndote. Es un paso a paso, no se da de la noche a la mañana. Pero algo que yo, por ejemplo, trabajo bastante y que menciono bastante es que admira tu proceso. No quieras resultados inmediatos, mejoras que ya. Entiende de que un día estuviste acá y entiende el hecho de que tienes que sembrar y que tienes que ir paso a paso. Y para mí, como les dije, no hay un límite, es el aprender constante. El día que diga, por ejemplo, ya lo sé todo, creo que va a ser en otra vida. Porque yo llegué al entendimiento, solo sé que nada sé. Que es un paso a paso, es algo constante que tienes que ir construyéndote. Y voy aprendiendo y agradezco a Dios, a la vida, a mis padres, a mi esposo, a mi hermano por ser ese soporte, porque siempre han estado ahí, siempre me han acompañado, siempre me han guiado en cada paso. Wow, Tania, yo te veo ahora sin límites, una mujer sin límites. ¿Cómo te ves, Tania, acá de 5 años, 10 años? ¿Cómo se ve Tania Romero? ¿Cuáles son tus... qué se viene más adelante? Se vienen grandes, pues definitivamente con Dios, grandes metas, grandes proyectos que ya estamos, ya desde ahora, por ejemplo, nuestra meta era al 2034, ya proyectándonos, visionando tan grande, Lori. Y nunca me voy a dejar de agradecer a Dios por cada cosa, por cada situación, porque eso me ha construido esa fuerza, esa determinación, esa valentía. Y eso hace que en equipo, en familia, podamos construir nosotros. Y como empresa, ay, gracias, a veces me emociono. A nivel empresarial, a nivel personal, a nivel familiar, vamos creciendo. Y las metas que se vienen, los proyectos que se vienen son gigantes. Porque ya no hay un límite. Tienes a Dios dentro de ti. Tienes a Dios, y cuando tienes a Dios contigo, ¿quién contra ti, Lori? No hay nadie, no hay límite. Y pues agradezco a mi esposo, a mi hermano, porque para mí son 2 personas importantes en todo este proceso, que me han ayudado, que han sido ese soporte.
y que juntos como que somos los tres, ¿no? Los tres. La Trinidad. La Trinidad, como me hace mención, y mi hermano me hace presente, es que somos la Trinidad, me dice. Si uno está mal, pues quedamos dos, dice, ¿no? Y si el otro está mal, igual, para todos lados somos un equipo. Y eso nos hace visionar tanto, Lori, y poder ayudar a tantas personas. Y como decía, ¿cuál es la meta más grande que tienen? Y para mí, la meta más grande es que el mundo me conozca. Antes era Tacna, compartir un poquito, ayudar. Empezó todo así, Lori. Y yo empecé en un local comunal. Me prestaban casas. Y poquito a poquito se fue dando. Y luego ya sentía que Tacna ya tenía que expandirme. Y luego fue Arequipa, luego fue Lima, luego fue Juliaca, luego fue Puno, luego fue Huancayo. Ahora último fue la ciudad de Bolivia, Santa Cruz. Fue Cochabamba, fue La Paz, fue Oruro. Y luego cuando nos sentamos así a conversar y dijimos, si ya compartimos en tantas ciudades el mensaje, es momento de que el mundo nos conozca. Es hora de que muchas personas aprendan a vivir y dejen de sobrevivir. Exacto. Dejen de estar en carencia, en escasez y vivan una vida con propósito. Y ahora, por ejemplo, algo profundo que a mí me inspiró, Lori, de que cómo puedo llegar a más personas a que dejen de sobrevivir y aprendan a vivir, fue justamente mi libro. Que aprendan a conocerse. Vean qué vacíos tienen, qué heridas tienen, qué carencias tienen. Y este libro, Lori, a mí me permite llegar a muchas mujeres, muchos varones, con muchas creencias, con muchas heridas, y a través de mi historia decir que si yo lo pude, tú también puedes hacerlo. Y ahora mi hermano en esta entrevista me da la sorpresa de que mi libro ya se fue para Los Ángeles, de que mi libro ya está en Colombia, de que mi libro ya está en México, que mi libro ya está en Bolivia, en Perú, y todo es gracias a una decisión. A una decisión y fue un pequeño pasito, todo empezó en un local comunal. Pero ahora uno se permite ir a otras ciudades, a otros países, y es algo estupendo. Por eso tú tienes el poder de transformar tu vida, Lori. Tú tienes el poder y la determinación de poder vivir una vida con propósito. Una vida alineada a tus metas, a tus objetivos y crecer. Eso es lo que yo decido vivir. Eso es lo que yo decido tener. Y todo es decisión, como tú lo dijiste. Es decisión y bueno, todo parte de un proceso, ¿no? Porque obviamente no es de la noche a la mañana. Sí. Pero si es que tú decides y empieza ya con lo que tienes. Porque así como justo mencionaba, pues hemos empezado todos. Yo empecé también de cero, ¿no? Mi primera oficina en mi propia casa, con mi laptop, ¿no? Así hemos empezado, ¿no? Y esa laptop pues tiene mucha historia también, pues cuántas veces lo empeñé, ¿no? Para pagar mis cursos, ¿no? Y así, la segunda oficina, ¿cuál fue? Pues nuestra segunda oficina, un espacio de 2x2 aquí en un edificio por 2 de Mayo. Esa fue nuestra segunda oficina. Nuestra tercera oficina fue por acá, por cerca de la notaría, ¿no? Igual, pequeña, ¿no? Actualmente estamos... Y así poco a poco vas escalando, porque obviamente no puedes hacerlo todo pues ya de la noche a la mañana, ¿no? Y bueno, como comenta, pues la decisión es lo más importante. Wow, Tania, la verdad que gracias nuevamente. ¿Qué mensaje le darías a todas las personas que también están empezando en su emprendimiento, creciendo, tal vez tienen un negocio, pero que no les está yendo tan bien? Tienen retos y desafíos, porque es normal, todos hemos tenido retos y desafíos, pero pues no tirar la toalla, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas? ¿Qué les recomendarías? Algo que a mí siempre me ha ayudado, Lori, y siento que hasta el día de hoy me tiene donde estoy, donde yo me encuentro y con toda esa visión, es el creer en ti. Exacto. Cree en ti.
cree en lo grandioso o lo grandiosa que tú eres. Porque ahí es la base fundamental para que tú puedas avanzar, para que tú puedas crecer, para que tú puedas tener resultados. Muchas personas te van a decir que no lo puedes hacer, que no lo vas a lograr, que no eres suficiente. Va a haber muchísimas cosas, pero si tú crees en ti y tienes a Dios presente, no hay nada imposible, Lori. No hay nada imposible que tú no puedas lograr. Y la base empieza por ti, el cambio empieza por ti. Trabaja contigo, trabaja con tu fe, trabaja con tu resiliencia. Perdónate si has cometido errores, deja de juzgarte y suelta todo lo que tengas que soltar. Pero a partir de ahí, constrúyete, ámate, valórate y lo más importante, cree en ti. Cree en ti, sí. Eso lo cambia todo. Así que gracias a todas las personas que nos han escuchado en este episodio donde pudimos conocer una parte de la historia de Tania, una mujer que me ha ayudado bastante a abrir mi mentalidad, mucho más de lo que cuando tenía el año pasado, ¿no? Gracias, Tania, por compartirnos tu historia. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Así que para conocer más acerca de estas creencias, de cambiar de mentalidad, al tema de los emprendimientos, temas de bienes raíces, porque vamos a estar tocando muchísimos temas. Gracias, Tania, nuevamente. Y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast. Si lo quieres, lo tienes.